una diferencia de tensión. Por eso el agua pasa de las plantas hacia la atmósfera. Eso supone una pérdida de agua para el viñedo, pero a la vez permite la fijación de CO2 que podemos ver, y eso es lo que hace que la planta tenga actividad, pueda crecer, pueda producir y pueda madurar la uva. ¿Qué ocurre? Que la capacidad que tiene la planta para dar respuesta a la demanda de agua por parte de la atmósfera depende de la tensión con la que ese agua está en el suelo. Esa es la limitación, el condicionante, lo que se llamaría tensión matricial. Pero ¿de qué depende la cantidad, la demanda que sufre el viñedo, la demanda atmosférica en cuanto a cantidad de agua? Depende de la cantidad de área foliar que tenga ese viñedo. A más área foliar, más demanda. Dale. A pesar de que se conoce y se entiende que la vid es un cultivo que llamamos resistente a la sequía. Bueno, esto se debe a que tiene un sistema radicular profundo frente a otros cultivos, a que la propia planta tiene reservas hídricas y a que tiene una capacidad de adaptación fisiológica en la cual influyen diversos factores. Bien, pero ¿cuándo hay déficit de agua? Es decir, ¿cuándo tengo que regar el viñedo? No es lo mismo cuándo tengo que regar el viñedo que qué necesidad de agua tiene el viñedo, porque pueden ser no coincidentes estos dos aspectos. El déficit de agua se produce muy fácilmente siempre en esa situación en la que la exigencia de la atmósfera a la superficie foliar crea una demanda de agua que excede las posibilidades que tiene la planta para dar respuesta. En ese momento hay un déficit de agua. El grado de déficit depende de la diferencia entre esa demanda y la capacidad que tiene la planta de dar respuesta. Entonces, ¿qué factores determinan el déficit, la cuantía del déficit? La demanda energética de la atmósfera, que se traduce en un déficit de presión de vapor y en una evapotranspiración potencial, la cantidad de superficie foliar y, por supuesto, como he dicho, el contenido de agua en el suelo. Dale. Bien, lo que hay que tener muy claro para afrontar argumentos como que la vid no necesita riego, la uva es de peor calidad si se riega, esos argumentos que a veces se escuchan, hay que juzgarlos bajo esta premisa. La planta, la vid, como cualquier otro cultivo, para producir, para crecer, necesita agua, necesita transpirar agua. Para producir 1 kilo de materia seca necesita, por término medio, 500 litros de agua. 1 kilo de materia seca. La uva, por ejemplo, tiene entre 20 y 25% de materia seca. La uva de un racimo tiene un porcentaje entre el 20 y el 25%. Y en general, la uva del viñedo de una planta representa el 40% de la materia seca total de lo que produce el viñedo. Es decir, que la uva como tal es el 40%. Esto es para un cálculo para que os hagáis una idea. Entonces, si estimamos un rendimiento, por ejemplo, de 8.000 kilos hectárea, significa que el 20%, que es lo que representa la materia seca de la uva, serían 1.600 kilos de materia seca en hectárea. Y esos 1.600 kilos son el 40% de la materia seca total del viñedo, o sea, 4.000 kilos. Si cada kilo de materia seca necesita 500 litros de agua, significa que tendremos una necesidad de 2 millones de litros por hectárea, que parecen mucho, pero si decimos 2.000 metros cúbicos parecen menos, y si decimos 200 milímetros de agua parecen menos, pero son lo mismo. Eso es necesidad pura y dura para producir esa cantidad de uva, esa cantidad de materia seca. Bien, a la hora de decidir cómo regar, cuánto regar, hay diversos criterios, sin olvidar lo que acabamos de ver. Porque yo quiero recalcar que esos 200 milímetros de agua son los que necesita la planta, y la planta el agua la toma del suelo. Al suelo puede llegar por la lluvia, puede llegar por una escorrentía, puede llegar por el riego, pero ese agua lo necesita. Bien, a la hora de calcular, de estimar la necesidad de riego que tiene un viñedo, se pueden utilizar, como decía, varios criterios. El más básico es el de la evapotranspiración potencial, es decir, la atmósfera está generando una necesidad, y esa necesidad a la planta hay que intentar dársela para que compense esa demanda. Eso es en lo que se basa. ¿Qué es la evapotranspiración potencial? Pues lo voy a leer para que a todos nos quede más claro, el flujo de evaporación producido por una cubierta vegetal
que comprende tanto suelo como plantas, con césped completo en una situación de saturación de agua. Es decir, la máxima cantidad posible de evapotranspiración que puede provocar la demanda atmosférica. Sí, porque ya no puede ser más. El suelo está completamente cubierto a capacidad de campo y el césped cubre totalmente el suelo. Más demanda que esa es imposible. Y esa es la evapotranspiración potencial, que depende, en ese caso, exclusivamente de las condiciones atmosféricas, porque la cubierta vegetal ocupa todo. Bien. Entonces, a partir de ahí, de esa evapotranspiración, que depende de 4 parámetros básicamente: temperatura, humedad, radiación y velocidad del viento, y que hay estaciones que nos dan ya el cálculo directo. Por ejemplo, esto está accesible en Inforriego, que es una página web donde sale esta aplicación para poder conocer cuál ha sido la evapotranspiración en un lugar determinado donde esté la estación. Se puede llegar a conocer la evapotranspiración. Dale. Entonces, ¿qué ocurre? Que la viña no ocupa toda la superficie. Las viñas, los viñedos, están en filas y no ocupa toda la superficie del terreno. Por lo tanto, en la medida en que hay menos o más hojas, habrá un coeficiente de cultivo que aplicaremos a la evapotranspiración potencial para calcular cuál es la demanda real, la necesidad real del viñedo. Pasamos. Entonces, el cálculo real de una dosis de riego basada en la estimación de la evapotranspiración potencial sería disponer de esa evapotranspiración de cultivo, ETC, que ya está aplicado el coeficiente a la potencial, de la precipitación, de lo que llueva, evidentemente, aunque haya evapotranspiración, pues en junio, en julio puede llover y esa cantidad de agua pasa a estar disponible para la planta a través del suelo. Dale. Pero además, que aquí viene la gracia de todo este negocio, es que en el suelo hay agua y ese agua es el que la planta utiliza. Independientemente de que haya una demanda, una evapotranspiración, en el suelo hay agua y la planta toma ese agua. ¿Cuánto puede tomar? Pues puede tomar el agua utilizable que haya en el suelo, porque no todo es utilizable. A partir de cierto nivel muy bajo, la planta no puede tomar ya agua porque el suelo no lo cede. Y de ese agua utilizable, una parte es fácilmente utilizable, es decir, que es razonablemente útil para el viñedo. Dale. Si a eso le añadimos posibles coeficientes de eficiencia, pues en función de la instalación de riego, etcétera, etcétera, sería la forma de calcular el riego, que es la evapotranspiración del cultivo menos la precipitación menos el agua fácilmente utilizable del suelo, a lo cual se aplica un coeficiente. Dale. Bien, pero aquí en el viñedo sabemos, casi yo diría que todos, o al menos la mayoría, que una cosa es darle al viñedo el agua que acorde a la demanda y a lo que sería capaz de aprovechar, y otra cosa es pensar en estrategias que llamaríamos deficitarias, con el fin de favorecer la calidad de la uva, por decirlo simplificado. Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente 2 posibles alternativas. Una, que es utilizando una K/C alta, con coeficientes del 30% a partir de abril, del 50%. Eso sigue sin funcionar, ¿verdad? No, echa para atrás, echa para atrás. ¿Ven? No, más atrás. Bien. Tenemos la evapotranspiración potencial en un lugar concreto, real, que supone un total de 1.181 milímetros. Esa es la demanda en todo el año, que se reparte por meses, y cuando más demanda hay, pues es como todos sabemos, es en julio que hace más calor, y en agosto. Bien, si le aplicamos una K/C alta, es decir, entre 0,30 y 0,70, 0,30 en abril porque hay pocas hojas, en mayo un poco más y en verano más. Por eso se aplica un coeficiente más alto. Nos daría una evapotranspiración de cultivo con unos valores que van de 33 en abril a 29 en octubre. Sin embargo, si adoptamos una estrategia deficitaria, aplicaríamos coeficientes más bajos porque no queremos favorecer todo el crecimiento potencial de la viña. Y por lo tanto, aplicaríamos coeficientes entre 0,25 en abril y 0,40 en julio, agosto o septiembre. Eso se traduce en una evapotranspiración del cultivo total de 324 milímetros, mientras que en el caso de la alta serían 577, es decir, casi la mitad. Son 2 estrategias. Dale. Entonces, ¿qué ocurre si utilizamos la estrategia para producir?
para maximizar, optimizar producción? Pues que tendríamos este es un ejemplo de un año concreto en el cual hay unas precipitaciones, tendremos la necesidad del cultivo, la evapotranspiración del cultivo, lo que llueve con una precipitación efectiva, porque parte de ellos, si las lluvias son pequeñas, no son efectivas, le restamos y vemos que, por ejemplo, en abril no hace falta regar, porque aún llueve más que lo que se necesita. En mayo sí hacía falta agua, pero resulta que como tenemos agua fácilmente utilizable del suelo, hasta 72 milímetros, no hay que regar, por eso la necesidad es cero. En junio ya nos queda menos agua en el suelo y necesitamos aplicarle 67 milímetros. ¿De acuerdo? Esto es un cálculo mensual. En julio tampoco hay agua ya en el suelo, a pesar de que pueda llover algo, pero la evapotranspiración es muy superior y por lo tanto necesitaríamos 122 milímetros. En agosto 101, en septiembre 36, porque esto baja, no porque baje el coeficiente, sino porque la evapotranspiración potencial es menor en septiembre que en agosto o que en julio. En definitiva, 326 milímetros. Dale. Pero claro, la estrategia de riego deficitario se basa en que la planta, el viñedo, la planta de vid, es más sensible en cuanto al crecimiento que en cuanto a la fotosíntesis, de tal manera que en la medida en que provoquemos cierto grado de estrés, es decir, que le restringamos el agua, vamos a favorecer la concentración de carbono en la uva, en los racimos. Por eso, situarse a través de una estrategia deficitaria en esta parte, con un cierto grado de estrés, puede ser muy beneficioso para favorecer la calidad de la uva. Dale. Ese planteamiento es el que queda reflejado aquí, en el cual la evapotranspiración dijimos que era de 324 en lugar de 577. Hay una lluvia que es la misma, evidentemente. Perfecto. Bueno, la pila no hace mucho, pero... Ah, sí. Sí, vale. Lo que no la veo, pero bueno, es igual. Ahí sí, ahí no. Ahí sí, ahí no. Oye, el material hace mucho. Vale. Entonces, sigo aquí. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que con este riego deficitario, donde los coeficientes eran mucho menores, nos encontramos con que el agua fácilmente utilizable es el mismo, pero como la demanda es menor, pues nos dura más tiempo, nos dura hasta junio. Pero a partir de julio ya tenemos que aplicarle 45 milímetros, en agosto 51 y en septiembre todavía un poco. Nada en octubre porque ya es más la precipitación que la evapotranspiración del cultivo, basada en un coeficiente bajo, deficitario. Bien, ahora comparamos... calculamos qué ocurre cuando le aplicamos un coeficiente de la instalación del 0,90, que se traduce, en el caso de la coeficiente alto, 361 milímetros, 360 litros por metro cuadrado, frente a 112 milímetros. Estamos hablando de la tercera parte, menos de la tercera parte de agua utilizado en el mismo viñedo según la estrategia adoptada. Esto es así, o sea... Estos son dos estrategias y se basan en el criterio, que es, voy a simplificar, darle a la planta lo que demanda o darle a la planta una cantidad de agua con restricción para favorecer la calidad de la uva. Esto es, en resumidas cuentas, que por supuesto admite escalas, pero que esas dependen también del lugar y de los objetivos productivos del viticultor. Bien, pero ¿qué pasa? Acabo de decir que el suelo contiene agua. Entonces, la gestión del riego debe ser aplicada teniendo en cuenta ese posible contenido de agua en el suelo. ¿Por qué? Porque el suelo es una reserva. Pero ese suelo, cada suelo es diferente. Y tenemos suelos arcillosos hasta suelos arenosos, donde para una misma cantidad de agua, la capacidad, la fuerza con que ese agua es retenido por el suelo cambia mucho. Es decir, con un 35% de agua, por ejemplo, aquí el suelo arcilloso retiene muchísimo el agua. Sin embargo, otro tipo de suelo, pues me voy a poner en el 20 mejor. O sea, aquí, este sería hasta allá, un suelo arenoso retiene mucho menos
el agua que un suelo arcilloso. Es decir, parece contradictorio, pero los suelos arcillosos retienen mucha agua, pero se resisten mucho a ceder el agua cuando baja ese nivel. Entonces, el suelo, conocer el suelo es fundamental, por dos vías: las características como tal y la situación hídrica que tenga en cada momento, que es lo que nos va a llevar a tomar la decisión de riego teniendo en cuenta la demanda atmosférica, pero teniendo en cuenta el agua que hay en el suelo. Bien, las estrategias deficitarias de riego generalmente se basan, esto es la curva de crecimiento de una uva, de una baya, con fase 1, 2, 3, aquí está el embero, y el riego deficitario se basa en permitir que haya un mayor déficit hídrico, mayor estrés desde el entorno de la floración hasta cerca del embero, hasta algunos días o semanas antes del embero, porque aquí es cuando se restringe el crecimiento de la baya. Porque en esa fase lo que hay es multiplicación celular en la baya, de tal manera que si limitamos la cantidad de células que hay en la baya, aunque luego crezcan, el tamaño final va a ser más reducido. En eso se basa prácticamente el riego deficitario aplicado en esa época. Pero claro, eso exige conocer cuál es el contenido de agua que hay en el suelo, porque aunque haya mucha demanda atmosférica, es necesario saber que el coeficiente que vamos a aplicar y por lo tanto la cantidad final debe ser menor en la medida en que tengamos agua. Hay técnicas para ello. Evidentemente este suelo de grava y con poca profundidad retiene mucha menos agua que este, aunque en los dos lugares haya llovido 300 milímetros durante el invierno, porque uno es capaz de retener una cantidad y otro mucha más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, depende enormemente de lo que haya ocurrido previamente. Pero yo quiero hacer un hincapié en un aspecto muy práctico. Hay mucho cálculo, hay mucha teoría, hay criterios, pero resulta que muchas veces se diseña la instalación de riego y no os quiero ni contar para qué valen ya los criterios y los cálculos. Para casi nada. Porque fíjense ustedes la diferencia que hay entre este viñedo, que es bastante homogéneo y que más o menos los sectores de riego y los ramales pueden ser bastante largos, frente a una situación como esta, donde la tubería de riego viene de la parte alta a la baja, toda seguida, y recibe la misma cantidad de agua la parte alta que la parte baja. Es evidente que en un sitio habrá exceso, en otro defecto, o en los dos puede haber exceso, o en los dos defecto, pero desde luego van a recibir una cantidad de agua. La evapotranspiración es la misma aquí que aquí, la potencial, pero la cantidad de agua disponible aquí no es la misma que aquí. Por lo tanto, este viñedo, esta parte baja, va a hacer un uso mucho más abundante y probablemente innecesario que la parte alta. Y eso va a repercutir en la calidad de la uva. O sea, y además, el primer factor de calidad de la uva es la homogeneidad, no la media de dos cosas muy distintas. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos, incluso esta, donde bajan las líneas desde arriba, pasan por una parte baja y vuelven a ascender por la pendiente, o aquí mi querida Ribera del Duero, donde hay una finca como tal que tiene parcelas arriba, parcelas abajo, donde incluso hay la misma distancia de goteros, el mismo caudal de goteo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí hay que plasmar, en la medida en que esto tenga un buen diseño, podremos trasladar los objetivos y los criterios que hemos fijado antes en los cálculos. Pero hay otro criterio, para ir acabando, de aplicación del riego, que es tener en cuenta el estado hídrico de la planta. La planta es el mayor integrador de su propio estado hídrico, porque es quien es sometido a la demanda y quien produce la uva. Entonces esto se basa en esa capacidad de la planta que se puede medir con herramientas como una cámara de presión, que algunos conocemos muy bien, que permite medir a diversas horas del día y que en función del valor que nos da, nos está diciendo si no hay estrés, si el estrés es ligero, si pasamos ya, según el valor, a un estrés mayor o a un estrés muy severo. De tal manera que esto obedece a ese gráfico que puse antes de concentración en la uva, porque el crecimiento es más sensible que la producción y que la concentración en la uva. Entonces, cuando el estrés es moderado, el crecimiento se reduce, pero se mantiene la fotosíntesis en unos niveles normales y permite una estimulación de la bioquímica de la baya, o por decir de alguna manera, de la síntesis de sustancias y de la concentración de las mismas, que podríamos asimilar a lo que denominamos calidad de la uva. Bien.
un poco finalizando, esto en términos generales lo podríamos plantear como una escala donde tenemos el potencial hídrico, en este caso de base. También de base significa que se mide antes del amanecer, lo cual es un poco incómodo, porque es en verano además, entonces es prontito. Tenemos ese indicador que nos dice cómo está la planta, el nivel de restricción. Aquí no hay restricción. Cuando el potencial se acerca a cero, sale solo el agua. No he explicado en qué consiste el potencial hídrico foliar por el tiempo, pero consiste en meter una hoja aquí, en una cámara recién cortada, cerrada, sellada, y aplicarle nitrógeno hasta que la gota, el peciolo, suelta una gotita de savia. En ese momento se iguala el potencial de la hoja con el potencial que estamos aplicando. Bien, entonces, con ese nivel nos encontramos que cuando sale prácticamente solo, pues no hay déficit, hasta déficit muy severo en valores de 1 megapascal, que son 10 bares, por ejemplo. En esta situación, ¿qué ocurre? Si tenemos un viñedo en el cual este es el sentido creciente del estrés, nos encontraremos lo siguiente. Cuando no hay estrés, cuando el viñedo dispone de mucho agua o cuando se riega mucho, tendremos uva que produce vino herbáceo, diluido, ácido, desequilibrado. Sin embargo, si empieza a haber un poco de estrés, podremos ir a uva más afrutada, ligera todavía, pero equilibrada. Si forzamos a un nivel de estrés moderado, ya encontraremos uva que permite producir vino afrutado, pero tánico, más equilibrado y más concentrado. Si pasamos este nivel, nos iremos ya a que domine lo tánico sobre lo afrutado. Todavía es equilibrado y es concentrado o muy concentrado. Pero pasando a una situación de estrés fuerte, nos encontraremos con un vino sí concentrado, pero ya está desequilibrado, tiene un contenido muy elevado en alcohol y probablemente gustativamente sea mucho menos agradable. Y por supuesto, cuando el estrés hídrico es muy severo, nos encontramos con vinos duros, astringentes, desequilibrados y alcohólicos. Por lo tanto, la transformación de los criterios de riego basados en la demanda atmosférica, teniendo en cuenta el suelo y apoyándose en el indicador de la planta, nos tienen que llevar en cada viñedo a situarnos en el nivel que queramos. Por supuesto, no se riega igual un viñedo para producir uva de larga crianza que uno joven, ligero y afrutado, porque el nivel de estrés hídrico al que debemos someterle es diferente. Y esto es todo. No sé si hay alguna pregunta. Un momentín que estaba poniendo él. Si hay alguna pregunta, me dicen y paso el micrófono. ¿Hay alguna pregunta de la exposición de Jesús? ¿Todo claro? Bueno, pues lo has explicado muy bien, Vamos a regar el viñedo perfectamente a partir de ahora. No va a haber pega. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Adiós.